Buenas tardes, estamos en el estudio de Maximino Cerezo, artista, consagrado, teólogo, artista de la liberación, estuvo en España, es claretiano, tiene una obra repartida por medio mundo. Ahora veremos algunos de sus cuadros aquí mismo en el estudio y sobre todo queremos desentrañar un poco las claves de fondo, las claves espirituales, las claves teológicas de tu obra. Pero antes de empezar por las claves, vamos a empezar al inicio, es decir, ¿cómo surge tu vocación? ¿Desde pequeñín te gustó? Bueno, sí, que es normal, ¿no? Los chiquillos siempre hacen garabatos y yo los hacía con más o menos éxito. Pero yo estudié en Gijón, la primaria en Villaviciosa, pero después en Gijón, el bachillerato, donde había un ambiente artístico bastante importante. De aquella época, Joaquín Rubio Camín, un artista muy bueno que ya falleció. Y entonces el ambiente era propicio para desarrollar el arte. Bueno, yo aparte tenía la afición. Y pintando un poco así como aficionado, me fui al noviciado y seguí trabajando con los claretianos. ¿Siempre tuviste cualidades desde niño? Sí, me atraía. O sea, pintabas bien. Me atraía, sí. Yo era el encargado de destrozar los libros de mi padre en las páginas blancas que traen los libros. Yo hacía garabatos y mi padre se disgustaba y me daba lío. Pero sí, era una afición, ¿no? Una afición que luego se fue consolidando. En teología yo descubrí que realmente era un mundo que me fascinaba, ¿no? Ahí entré en relación con el movimiento de arte sacro de Europa, recibíamos la revista Art d'Église de los dominicos de Francia, Art Sacré de los dominicos, Art d'Église de Bélgica y otros. Estamos hablando de los años... Claro, de los años 50. No, mucho antes del concilio. Yo soy del siglo pasado. No tanto. A mí el concilio... O sea, te ordenaste en el 50 y pico. 57. O el 57. Por cierto, ¿tu vocación religiosa surge al mismo tiempo, surge después de la vocación artística? ¿Va emparejada? ¿No tiene nada que ver? No tiene que ver. No tiene que ver. Es curioso. Mi vocación religiosa surge en un campamento del Frente de Juventudes en relación con un cura muy bueno que era el capellán. Hablando, él vio algo en mí y comenzó a darme la lata y la tabarra y no quiero hablar contigo, tengo que decirte algo importante, hasta que ya me cogió y me hizo pensar un poco y entonces yo me decidí. O sea, cosas muy diferentes, pero la verdad es que a lo largo de mi vida he querido compaginar las dos vocaciones, ¿no? La vocación sacerdotal, pastoral. ¿Lo conseguiste? ¿Crees que lo conseguiste? No sé, lo he intentado por lo menos, ¿no? No creas que es fácil, ¿eh? Me ha costado... No es fácil. Me ha costado disgusto. Ser artista pero y lo he hombre de conseguido. Dios. Sí, ¿por qué? Porque he hecho coincidir las dos vocaciones en el mundo de los pobres y el mundo de la liberación. Y eso me ha dado, pues, no sé, una oportunidad que no todos los artistas han tenido, ¿no? El ser sacerdote, el sentir la llamada del mundo de los pobres, ¿no? Y sentir que procediendo de un mundo rico como es el europeo, optas por el mundo de los pobres y quieres transmitir lo que está sucediendo. Eso para mí ha sido muy importante, ha sido una de las claves de mi arte. Yo en Europa, antes de ir a América, yo pintaba pues como pintábamos toda la gente de aquí, cosas muy aéreas, muy abstractas, muy no sé qué, tal, ¿no? El color pues muy a la europea, los temas muy a la europea, hasta que ya el mundo de América Latina, hermano, me dio la vuelta. Yo te podría decir pero que... en la época, perdona, en la época de Europa fue cuando coincidiste, como me contabas, con Kiko Argüello, por ejemplo. Bueno, sí, los dos estábamos haciendo Bellas Artes en la misma época, ¿no? Yo era de un curso y el otro, pero nos juntábamos. Ahí se produjo el cambio de Kiko Argüello, que aparecía ante los alumnos como un ateo, un tipo existencialista, ateo y tal, hasta que ya conseguimos que fuese a hacer cursillos de cristiandad y de los cursillos vino cambiado totalmente, ¿no? Entonces llevaba a todo el mundo a rezar rosarios y a hacer via crucis a una iglesia que hay en la calle Alcalá. Bueno, el cambio de Kiko, ¿no? Y luego... ¿Pictóricamente tiene algo? Sí, era bueno, sí. Era bueno ya. Lo que pasa es que ahora se ha metido en esas cosas bizantinas, a reproducir los iconos y tal, pero sí, era buen pintor. ¿Has visto la Almudena pintada por Kiko? No. En
Pero fotos. vamos, yo sé lo que ha hecho ahí y yo no estoy de acuerdo con ese tipo de pintura. Vamos, yo creo que transmitir la imagen religiosa en las formas del icono me parece que es estar fuera de época, ¿no? Y sobre todo pintar a Jesús así como él habla del querigma, ¿no? Pero no aparece para nada el mundo de los pobres, el mundo en el que vivió Jesús. Y sin embargo, por ahí parece que van Rubnik, me conoces, claro. Sí, sí. Y también parece que va por ahí, por ese estilo de pintura como angelical, como desencarnada. Desencarnada, sí, no tiene nada que ver. Por eso te digo que estuvimos un tiempo juntos, trabajando con el movimiento arte sacro, pero luego los caminos fueron muy divergentes. Yo en América te digo que fue vivir y nacer de nuevo, ¿no? Me contaron que te convertiste al mundo de los pobres en una experiencia que hiciste en Filipinas, si no recuerdo mal. Filipinas, sí, sí. Ah, ¿sabes eso? ¿No? ¿Allí te convertiste? Cuéntanos un poco. No sé si fue una conversión. Bueno, uno siempre se está convirtiendo, ¿no? Sí, ¿verdad? Tuve muchas conversiones en mi vida, pero una de ellas fue efectivamente en una isla del sur de Filipinas, cerca al sur de Zamboanga, una isla chiquitita que se recorre en una tarde, le das la vuelta a todo el perímetro de la isla. Se llama Basilan. Basilan. Y ahí fui invitado por el obispo de la diócesis aquella, no sé si era diócesis o prelatura, parece que era una prelatura, que vino por España y yo ya estaba haciendo bellas artes y tal, y me invitó a pintar y a hacer unos trabajos en la catedral que estaba construyendo. Efectivamente, fui allí, estuve inicialmente por 3 meses, luego tuve problemas al hacer el mural, la cosa se prolongó y estuve 9 meses trabajando allí. Entonces aquel mundo, aquel contacto, y yo iba de la universidad, yo estaba viviendo como un cura, en el peor sentido de la palabra. Yo estaba en un colegio mayor, de director espiritual, tenía mi coche particular, era profesor en Bellas Artes, capellán y profesor en arquitectura, o sea, en contacto con los universitarios, los hijos de papá entonces, pero en un ambiente donde ya se notaba el cambio de España, ¿no? Los grises entraban en la universidad, en el colegio San Juan Bautista y tal, teníamos ovejas en el Alcalá y entonces bueno, estábamos fichados una serie de gente. Bueno, eso fue muy, muy importante, ese salto de... En Basilan, perdona, pasar de ese está ambiente, tu mural. claro, Sigue allí el mural. es un mural mosaico. Un mural mosaico. Porque iba a hacer una pintura, pero fracasé porque el fondo de la pared estaba hecho con un mortero de cemento y arena, pero arena de mar, y cuando comencé a pintar, comenzaron a salir las sales del mar, y digo, esto no puede ser. Entonces convertí el mural, que es enorme, en un mosaico. Lo hice vidriera, una vidriera de cemento, lo llevamos los vidrios aquí de Europa, pero lo hice con obreros de Filipinas, bisayas, por cierto, que hablaban chabacano, un poco de inglés, un poco de bisaya, un poco de español, y hice un Via Crucis y el mural mosaico, que es muy grande, con un apostolado. Y la conversión definitiva a los pobres en Latinoamérica. Cuando yo vine aquí, yo venía dándole vueltas, yo tengo que cambiar. Esto de la universidad para mí no es. ¿Qué hago yo ante ese mundo? ¿Yo qué hago aquí perdiendo el tiempo con estos chavales que llamaban por la noche? Padre, tengo una duda espiritual, que es pecado besar a la novia. El tipo de preguntas que te hacían era esto, ¿no? O te hablaban de masturbación, o de besar a la novia, no sé qué, sin ningún interés de tipo, no sé, social, ¿no? Cuando yo vine de Filipinas, la provincia acababa de aceptar una zona muy abandonada en Perú, en la selva de Perú. Pero no había gente. Moyobamba. Estamos hablando de Moyobamba. Claro, la platura Moyobamba, al sur. Que todavía existe. Llevaban los pasionistas llevaban eso, pero ya tenía muy poca gente, entonces querían dejarlo. El obispo fue a Roma, habló con los claretianos, entonces los claretianos en el capítulo comenzaron a distribuir zonas muy necesitadas de sacerdotes, de misioneros y tal, y mi provincia aceptó esa zona. Pero el provinciano estaba loco, no encontraba gente. Cuando yo vine dije, oye, Gaspar, yo quiero ir ahí.
¿cómo vas a ir? Estás loco, tú estás en la universidad y tal. Dice, ¿tienes ya la carrera hecha? Eso no me gustó nada porque yo quería precisamente romper con ese mundo, ¿no? No, que menos indicado para ir eres tú, no sé, bueno. Yo dije, mira, de verdad te lo digo. Bueno, escríbeme, piénsalo y me escribe. Le escribí confirmando y me encargó buscar gente. Digo, pues el provincial no ha encontrado, yo qué voy a encontrar, ¿no? Entonces dice, visita las casas, vete por los colegios, no está la gente joven, habla con la gente que te parezca a ti que puede ser. Algunos yo sé que están un poco cansados de la enseñanza, y no sé cuánto, a lo mejor les interesa el proyecto de... Pero háblalo tú porque a mí no me han hecho caso cuando yo fui a hablar con ellos. Y conseguimos un equipo de 6. Bien, ¿no? Para comenzar. Nos fuimos a Cobreces, hicimos un retiro allí en La Trapa, hicimos muy poéticamente la Carta de Cobreces, una serie de propósitos, ¿no? Encarnarnos en el mundo de los pobres y no sé qué. Luego todo, eso era el propósito, pero la práctica era muy diferente. ¿Estamos hablando de qué años? Te estoy hablando del año 68. O sea, recién terminado. Pero yo fui en el 70. No. 65, unos años después de terminar. El concilio yo lo pasé dando clases de arte sacro en el teologado que teníamos en Salamanca, en Ciudad Jardín, con Fernando Sebastián, que era entonces el que coordinaba los estudios del teologado claretiano, hispanoamericano y tal, ¿no? Entonces ahí vivíamos intensamente todas las crónicas del concilio y tal, ¿no? O sea, eso fue después del 68. Lo que pasó el 68 fue el encuentro de Medellín, tan importante, ¿no? ¿Estabas todavía aquí en Claro, en el España? 68 se fue al Mato Grosso Pedro Casaldáliga, y el 70 le hicieron obispo, y yo el 70 fui a América Latina, el 70. ¿Con Pedro siempre tuviste una química especial? Sí, sí, bueno, somos de dos provincias diferentes, el catalán y yo del norte, ¿no? Pero estuvimos juntos mucho tiempo. Tú oíste hablar de la revista Iris, revista de testimonio de esperanza, sí, sí. que dirigió Pedro Casaldáliga. Ahora están haciendo una película sobre el Brasil y saldrá un poco la historia esa, ¿no? Bueno, entonces, Pedro era el director, Teófilo Cabestrero era el redactor jefe y yo era el director artístico. Entonces estuvimos juntos en el equipo de la revista trabajando durante 3 o 4 años. Entonces ahí viene una relación muy íntima, muy personal, muy fraterna, no solo como dos frailes que se conocen, sino algo más profundo, ¿no? Como amigos que coincidíamos en muchas cosas. Hasta tal punto que yo creo que fue muy importante para mí el testimonio de Pedro y la llamada de América, yo creo que viene un poco del testimonio de Pedro. Coincidíais incluso en la vena artística, es decir, claro, eres un poeta y claro, tú eres un pintor. Sí, sí, sí. Es decir, tus poesías complementan tus poesías, tus pinturas complementan su poesía. Porque he visto muchos cuadros tuyos en internet y en otras partes que ilustran los poemas de Casaldáliga. Hay una relación especial, hay una simbiosis. Sí, una relación especial. El primer libro de poemas que hizo Pedro, estando en Brasil, que le editó Sígueme de Salamanca, Clamor Elemental, yo se lo ilustré sin tener idea de que era Brasil, pero leyendo los poemas yo descubrí cómo era Brasil. Y andan por ahí los dibujos, después he conocido Brasil, y tuve bastante visión intuitiva de lo que era el mundo donde se movía Pedro Casaldáliga. Y le ilustraba muchos libros. ¿Qué tiene Pedro? Que llama, no sé, que seduce tanto, que es una figura tan... Una enorme personalidad, un hombre de enorme fe, pero una fe radical, no una fe teórica, sino una fe de compromiso profundo en la pobreza personal y en la pobreza como solidaridad con el mundo de los pobres, ¿no? Y especialmente en su descubrimiento de las causas del mundo de América Latina, las causas profundas de la liberación. Pedro se identificó totalmente con ella. ¿Por qué ya no hay gente como él? O cada vez menos, quiero decir, ¿por qué ya no hay profetas? No hay Pedros Casaldáligas, ni siquiera en Latinoamérica. Pregúntale al Espíritu Santo. Una buena pregunta que se le podríamos hacer. No sé si va a responder. Se acaban los profetas, ¿sí? Sí. ¿Te acuerdas de aquí? Era el canto de Cantar la Piedra. Cantar la Piedra, claro. Profeta. Claro. No hay profetas, se acabó esa generación, hermano.
saldrán, yo creo, de otro momento histórico. Por el momento estamos en la segunda esclavitud del pueblo de Dios, pues, que es en la Babilonia, ¿no? Yo creo que habrá profetas, porque el Espíritu Santo, si creemos en él, no va a dejar a la Iglesia así. Pero este momento es antiprofético totalmente. ¿Qué tratas de...? ¿No ves cómo pide a la gente por vocaciones? Pide que vaya la gente al seminario. El seminario es una estructura obsoleta y acabada. Meter a la gente en el seminario es negar el profetismo. Los profetas se dan fuera de la estructura eclesiástica. Eso es muy revolucionario. Sí, completamente. ¿Y tú también? ¿Habría que cambiar todo eso entonces? Sí, ¿y qué hacen los seminarios hoy, hermano? ¿Pero y cómo cambiamos eso? ¿Desde abajo, desde arriba? Esa es una buena pregunta, mira, pero no la sé responder. Pero tengo esperanza en que va a cambiar. Sí. Pero no sé cómo, pero yo creo que sí va a cambiar. Porque te acuerdas que en época de Pío XII estábamos peor que ahora. Yo cuando siempre digo eso, hombre, en aquella época yo creo que había una iglesia peor. Estábamos antes, porque en la época de Pío XII ya se estaban gestando muchas cosas nuevas en teología, muchas cosas en liturgia. Otto Cáceres ya se estaba escribiendo, Guardini escribía cosas también, ya se estaba viendo un poco el panorama, ¿no? Y vino un papa, eso, que no se esperaba, y lo puso todo patas arriba, ¿eh? Habrá que esperar que pase otra cosa así. Sí. El Espíritu sabe que sopla donde quiere, y cuando nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Cuando más preocupado estás, ¡pum!, aparece. ¿Qué quieres transmitir con tu pintura? ¿Qué nos quieres decir? Porque llama mucho la atención el color, por ejemplo. Son colores fuertes, rojos. Sí, el color puede transmitir algo, ¿no? La viveza. El color lo aprendí del mundo latinoamericano, un color que era muy diferente de lo que yo pintaba aquí, con colores más grises, más ocres, más tierras. Ese color brillante, colores puros, yo aprendí a usarlos pues un poco en América Latina, ¿no? Unos colores que usan las mujeres que hacen telas en Guatemala, telar en Perú, colores más fuertes y tal. Pero lo que yo creo que quiero transmitir con la pintura, un dibujo, es un modo de ser de Dios que se concreta en la humanidad de Jesús de Nazaret. Que no es un Dios lejano, no es un Dios ausente, es un Dios que se humaniza en Jesús. Pero no para toda la humanidad así en general, como universal de aquellos que hablaban de filosofía, sino a partir de la opción por los pobres. Un Dios incluso al que se ve en tu pintura sufrir. Claro. Porque los pobres sufren, claro. Y lloran también, y ríen. Sí. Y sabes cómo Jesús está anunciando continuamente la pasión a sus discípulos, y los discípulos no acaban de entender eso de la pasión, ¿no? Ni le entienden, y además tienen miedo de preguntarle por qué eso del dolor, ¿no? Claro, yo intento transmitir una situación pascual del pueblo latinoamericano, entre la vida y la muerte, ¿no? Una muerte que lleva a la resurrección. Y de hecho, el pueblo latinoamericano está resurgiendo constantemente. O sea, la sangre de tantos mártires que ha habido, causados por la persecución de las dictaduras militares, está produciendo una serie de grupos pequeños, ¿no? Pequeñas unidades eclesiales que están repartidas por toda América Latina, las comunidades eclesiales de base, ¿no? Que dicen que se han acabado, pero no se han acabado. Están con otro nombre, comunidades cristianas, pequeños grupos de reflexión, que están retomando un poco la bandera que llevaban en sus manos los que cayeron por la lucha. O sea, que no es verdad lo que nos venden a veces de que se ha muerto la teología de la liberación, de que no hay... No. Incluso se puede decir que se está notando a nivel de liberación de pueblos. Es decir, toda esa semilla que habéis sembrado está fructificando ahora en una liberación frente a América, por ejemplo. Pero un poco diferente de la liberación de la que, no sé, del concepto de liberación que teníamos en los años 60 y 70, ¿no? Que era más bien la liberación del problema económico, de la gente, de la pobreza material. El mundo de la teología de liberación se amplía, pues ahí entran los pueblos indígenas, el pueblo afroamericano, impresionante,
entre las mujeres, bueno, una serie de elementos que ha ido descubriendo la teología de la liberación. El mundo de los pobres no es un mundo que se acaba en el límite económico, sino que está más allá. Un Evo, un Lula, incluso un Chávez, ¿salen de ahí? ¿Emergen de ese magma que habéis sembrado durante tantos años? Lula sí, y Chávez también, lo sé. Correa. Y Correa también. Correa ha tenido mucho contacto con los pensadores latinoamericanos de Ecuador, con Proaño, por ejemplo. Con Leónidas Proaño. De Riobamba. Y además, Correa estuvo en Europa y tuvo mucha relación con el movimiento teológico. Él es un intelectual también. Y Chávez es de los jefes de Estado más intelectuales que tenemos actualmente en América Latina. Su cultura es superior a muchos jefes de Estado de Europa. Lo que sabe ese hombre, un poco como Fidel Castro. ¿Sí? ¿Por qué, sin embargo, en España tú sabes cómo se trata a Chávez? Es decir, porque parece que es un mono de feria, muchas veces. Claro, sí. ¿Y quiénes lo tratan así? Los que tienen intereses, pues. Así. Claro, intereses económicos, normalmente. En Europa, en Bolivia, mira cómo trataron al pobre Evo también, que es un tipo de mucha categoría. Las cosas que dice Evo, y cómo trataron al mexicano también, el de Chiapas, ¿no? Al comandante Barco. Comandante. Como locos, como tal. Bueno, pues así estamos. Así nos luce el pelo a los europeos, ¿no? ¿A dónde vamos? Es decir, a nivel eclesial y a nivel social. ¿Por dónde crees tú que van a ir las tendencias? Yo creo que vamos a nivel eclesial, vamos a pequeñas comunidades que vivan intensamente la fe a través de un proceso de conversión adulta, me parece a mí, con un compromiso de una vida austera, con un horizonte ecológico importante que hemos descuidado durante mucho tiempo. Yo creo que vamos abandonando un poco el triunfalismo del cristianismo que surge como régimen de cristiandad, con Constantino, para llegar a pequeños grupos, al Cusilus Gres que decía Jesús, a la pequeña semilla, que va a crecer, pero sin pretender más cosas de las que pretendió Jesús. Hemos perdido la batalla cultural, la batalla de la cultura, la batalla de la belleza. No tenemos apenas literatos, no tenemos intelectuales, pintores contados. Estamos manejando un léxico que el mundo de hoy no conoce. O sea, nuestra forma de hablar es totalmente incomprensible para el mundo de hoy. Eso es un Dios arriba. En el mundo de hoy, con los conocimientos astronómicos que tenemos, ¿qué significa eso de arriba? ¿Dónde es? El Dios de arriba, el Dios de lo alto. Hay un lenguaje que manejamos en la liturgia, que se dice en las Eucaristías donde va el pueblo fiel, que es totalmente ajeno para las generaciones jóvenes de hoy. Los viejos lo aguantan, ¿entienden? Porque son los únicos que van a estas Eucaristías. Gracias a Dios, y no hay que dejarlos, hay que estar con ellos, por supuesto, ¿no? Y además, poco a poco van entrando gracias a algunos sacerdotes, no me refiero a los del Opus, eso que no aparezca por ahí, ni a los legionarios de Cristo y esas cosas, ¿no? Pero hay sacerdotes que acompañan al pueblo y que van haciendo que la gente mayor salte de la época del catecismo de Astete a una visión posconciliar, y van entrando poco a poco, ¿no? Poco a poco en los pueblos. Yo colaboro con Emiliano Tapia, que tú conoces muy bien, que es párroco de un barrio de aquí de Salamanca, Buenos Aires, y lleva dos pueblitos rurales también próximos a Salamanca, Florida de Líbano y Pino de Tormes. Entonces colaboro con él y estamos intentando formar a ese grupo de adultos en una visión diferente, ¿no? Bueno, yo he encontrado un espacio muy similar a la América Latina en este ambiente de aquí.
pero es muy especial. O sea, Emiliano Tapia no se parece a la mayoría del clero de Salamanca, ¿no? Su visión, él trabaja en la cárcel, ha abierto su casa a internos de la cárcel de Topas que están en régimen de tercer grado. Viven con él unos 17, 18, 20 latinoamericanos, nigerianos, árabes, tal, que estaban detenidos aquí y que están sin papeles, por supuesto, como la mayoría, ¿no? Entonces, ese mundo de los pobres es también un desafío para los que tenemos el pensamiento teológico de liberación, pues, ¿eh? Aparte de esa labor catequética, digamos, y solidaria, sigues pintando, me imagino. Sí, acabo de hacer un cuadro para uno de esos pueblos rurales. Aquel Cristo resucitado es para la comunidad de Florida del Líbano, para Florida del Líbano. Aquel Cristo resucitado sí. De aquella esquina, de aquel... Sí, ya le hemos puesto marco, ya lo tiene la comunidad, lo presentaremos oficialmente no sé cuándo, cuando veamos una fecha interesante. ¿Estos dos? Sí, estos dos son de esta época también, y es un tema religioso, pero un poco abstracto, ¿no? ¿Esto qué es lo último que estás pintando? Sí, el camino de la cruz y oración del atardecer. Y allí... Y otro que he hecho ahora es Haced esto memoria mía. Una última cena, significa... No, no es la última cena. No es la última... Ah, no. Es una celebración eucarística. Una misa. Con Cristo mezclado con la comunidad. Hay mujeres, hay hombres, es la gente de hoy, ¿no? Está diciendo, haced esto en memoria mía. Y una Sagrada Familia... Y esta es, no le llamo Sagrada. No le llamo, me imagino. ¿Cómo le llamas? La familia de Jesús. La familia de Jesús. Con rasgos... Jesús adolescente. Con rasgos como... Ya son un poco mestizos, ¿no? ¿Verdad? Ya te vas acercando a Europa. Sí, un poco, sí. Pero todavía sigo pintando muchas cosas para mi literatura.